nosotros vamos a hablar ahora con doña Patricia Muñoz, la defensora de la niñez. Pati, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto Hola Rafa, escucharte. bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, estuvimos durante la mañana siguiendo lo que está ocurriendo con el funeral de Tomás Bravo. Yo leía hoy esta discusión que tienen, por una parte el Servicio Médico Legal y por otra parte la Fiscalía de Biobío con este asunto. A mí me gustaría tener tu opinión. ¿Qué es lo que falla? Que no es la primera vez que lo vemos. Con el caso de Fernanda Maciel, aunque no era una niña, era un poco más que una adolescente, una joven, pero la Fiscalía en estos casos, en estos dos casos que estoy mencionando, ha tenido fallos garrafales, falta de información precisa para con las familias, tesis equivocadas y después, además, el hablar de quién tiene la culpa. A mí me parece que, primero que nada, reparemos y después veamos la responsabilidad. ¿Cómo se ve desde la Defensoría de la Niñez y los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Bueno, obviamente, y como tú sabes, Rafa, nosotros somos querellantes en este caso y de hecho yo fui bastante crítica de las acciones que inicialmente en relación con esta investigación se tuvieron por parte del fiscal que estaba a cargo de ella, ¿no? Particularmente en lo que tuvo relación con el hallazgo del cuerpo de Tomás. Recuerdo. Y la manifiesta exposición pública que de manera, a mi juicio, indebida realizó el fiscal Ortiz respecto de la información, dando o aseverando, de hecho, en esa oportunidad, cosas que luego, en el transcurso de la investigación, no han sido posibles de sostener, con el significativo impacto negativo que aquello tiene en una investigación penal y que no queda ahí, sino que tiene como consecuencias precisamente respecto de la víctima y de su familia, que necesita, tal como tú lo indicas, no solo conocer qué es lo que pasó con Tomasito, sino que también tener instancias de reparación respecto de lo ocurrido. Por lo tanto, yo acá separaría dos aspectos, ¿no es cierto? En un primer momento, lo que tiene que ver con el rol del Ministerio Público. No nos olvidemos que el Ministerio Público, a través de sus fiscales, tiene la responsabilidad exclusiva de la dirección de la investigación. Y eso involucra que dispone determinadas diligencias a las policías y a otros organismos auxiliares, como por ejemplo el Servicio Médico Legal. Y en ese primer foco, en lo inicial, evidentemente acá hubo manifiestas situaciones equívocas por parte del fiscal que tenía el caso, tanto así que recordarán ustedes que se imputó en una formalización de cargo a el tío abuelo de Tomasito, quien quedó en libertad por razones que eran obvias, porque no había antecedentes para poder sostener esa formalización desde la perspectiva de la Defensoría de la Niñez. Tanto fue así que nosotros no pedimos medidas cautelares a su respecto. Y luego tenemos el escenario bastante preocupante de la intervención del Servicio Médico Legal. Ayer yo oía al director nacional, que entiendo desde el mismo Concepción, aseveraba con mucha claridad y contundencia la existencia de una causa de muerte definitiva. Pero la verdad es que acá en esta investigación tenemos a lo menos 3 informes del Servicio Médico Legal. El primero podríamos entender que no tiene mayor discordancia con el último, pero ciertamente el segundo, aquel que da cuenta de la existencia de eventuales lesiones en la zona bucal de la víctima, no resulta para nada consistente con las determinaciones que se hacen en este último informe. Y en ese sentido, uno obviamente se preocupa porque el Servicio Médico Legal es la institución que ejerce el liderazgo desde la perspectiva forense, no solo en esta investigación, sino que en todas las investigaciones que se siguen en el país. Y uno necesita tener suficiente confianza y credibilidad en toda la gestión que se realiza desde este servicio. Claro. Y en ese sentido, nosotros esperamos, Rafa, que todas las pericias que se encuentran pendientes, ¿no?, que la fiscal Cartagena ha decretado, se alleguen a la carpeta cuanto antes para poder analizarlas y así poder, ojalá cuanto antes, que tanto la mamá como el papá de Tomasito tengan claro qué es lo que pasó y la causa de muerte se pueda establecer con evidencia que sea sostenible y no cuestionable desde el punto de vista científico, que es lo fundamental. Mi pregunta es, primero, cuando se habló en este segundo informe, yo entiendo que a esta hora hay niños mirando y uno debe ser muy cuidadoso con el lenguaje, pero estas lesiones que hablaban de abusos, además, hacía esa relación, ¿quién puede ponerle un coto a eso, Patricia? Porque de verdad,
dar a conocer esos datos en medio de la investigación, habiendo otro informe que dice otra cosa y después haciéndose un tercer informe que desestima el segundo informe, yo creo, y esta es una opinión y la someto a tu juicio, que me parece aventurado o temerario, sobre todo teniendo en cuenta que acá hay familiares, que hubo revueltas populares, hubo gente tratando de linchar al tío abuelo, hubo manifestaciones, hubo violencia. Y después nadie se hace cargo, una familia queda golpeada, destruida, dividida y además en la incertidumbre. ¿Quién puede, a quién debemos recurrir? Desde la Defensoría de la Niñez o desde la prensa para decir cómo se puede poner coto a este tipo de temerariedad. Bueno, a ver, aquí hay dos cosas. Por una parte, la responsabilidad ineludible la tiene el Servicio Médico Legal. Acá lo que se necesita es que quienes han ejecutado ese informe y por lo tanto se han constituido en peritos y han dicho y sostenido a través de una firma con conclusiones en una pericia una determinada afirmación que luego es modificada por un tercer informe, tienen que hacerse responsables de esa justificación. Gabriel Zamora, director del Servicio Médico Legal. Más bien los peritos que directamente hacen la pericia, ¿no? Porque el doctor Zamora es el director nacional, pero claro, no, digo, le queda la palabra a él porque él es el jefe, el superior jerárquico. Indudable, y en ese sentido es un tema que se ha planteado desde el Ministerio Público, de acuerdo a lo que yo he conversado con la fiscal Cartagena, precisamente por lo que te comentaba, por lo complejo y grave que resulta la eventual discordancia entre informes que luego, en definitiva, pueden implicar no tener una respuesta categórica para la familia, primero que todo, pero también un perjuicio significativo para el resultado de una investigación penal, ¿no? Que evidentemente tiene que tender a determinar la existencia de un delito, primero que todo, porque eso es lo que acá todavía tenemos que determinar, si hubo un delito o no en relación con Tomasito. Y luego, si es que hubo un delito, efectivamente quién lo cometió y por lo tanto que sea juzgado debidamente. Claro. Entonces, por una parte, el Servicio Médico Legal tiene que hacerse cargo de las conclusiones que sus peritos establecen en sus informes. Y eso no puede ser de cualquier manera, Rafa. La pericia, la intervención pericial tiene que ver con experticia, tiene que ver con capacidad técnica y por lo tanto yo tengo que, como perito, demostrar que tengo los conocimientos científicamente afianzados para sostener mi conclusión. Y por eso es que es tan complejo, como tú lo planteas, en términos de haberse aventurado a conclusiones intermedias en circunstancias que luego tenemos la exposición de este último peritaje, donde se sostiene una situación accidental que varía significativamente de lo que se sostuvo en una intervención pericial anterior. Patricia. Obviamente eso puede ser revertido o cuestionado con la intervención de otras pruebas periciales, que son las que se están realizando y por eso yo te decía que necesitamos conocerlas. Esperamos a la brevedad para ver cuál es el sustento científico de esas otras intervenciones periciales y con ello poder determinar en definitiva qué es lo que va a pasar con la definición en términos de la causa de la muerte. Patricia, en otras conversaciones que hemos tenido hemos hablado de la necesidad de que los menores de edad, los niños, los niñas, los adolescentes, sean vistos como un sujeto de derecho. Porque me da la impresión de que finalmente el daño que se le hace a la familia del niño no podría hacerse si este niño fuera contemplado como un sujeto de derecho, alguien que uno puede decir, a ver, se están violando los derechos de este niño y de su familia cuando se hacen este tipo de declaraciones, de tesis y se toman estas medidas apresuradas. Totalmente, y efectivamente yo creo que en este caso ha quedado muy de manifiesto con una cobertura en algunos casos particularmente morbosa, cómo se ha violentado de manera significativa la intimidad, la honra, la dignidad, no solo de Tomasito, también de su familia. Cuando en oportunidad un medio de comunicación filtra la última autopsia, ¿no es cierto?, el último informe, incluso antes de que la propia fiscal del caso lo tuviera a la vista, lo que hace es evidentemente perjudicar el contexto de la investigación. Y cuando tú perjudicas una investigación, no es que le estés haciendo daño al Ministerio Público, al fiscal del caso, a nosotros que somos los querellantes. Lo que estás haciendo es dañar las posibilidades de que en una investigación que además dice relación con un hecho tan grave y tan irreparable, Rafa, como la muerte de un niño de 3 años, en definitiva, podamos estar expuestos a no encontrar una respuesta que sea capaz de darles cuenta a las familias qué es lo que pasó. Entonces,
Ahí es donde nosotros como Defensoría de la Niñez hacemos permanentemente un llamado a los medios de comunicación a ser responsables, a recordar que la libertad de expresión es algo que quienes creemos en la democracia vamos a defender firmemente, pero la libertad de expresión no puede en ningún caso soslayar el deber ético que involucra para quienes son comunicadores la obligación de respetar los derechos humanos de quienes están involucrados en casos tan dolorosos como el de Tomasito. Y en ese sentido a mí me parece que hay muchísimo por aprender. Uno hubiese esperado que con casos tan dramáticos como, por ejemplo, tú recordarás el de Nabila Rifo, que involucró que en un canal de televisión se expusiera su informe sexológico, en una lógica de cuestionar su propia situación de vida como mujer. Uno hubiese esperado que se aprendiera, ¿no? Y que sobre todo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, que como muy bien dices tú, son sujetos de derecho, y eso significa que tienen tantos derechos como tenemos los adultos a ser respetados en nuestra dignidad y nuestra honra. Eso pudiera ser comprendido, pero desafortunadamente nos falta mucho ahí. Y yo te agradezco que como medio de comunicación toques ese tema, porque efectivamente es una responsabilidad que cabe a quienes desarrollan una labor encomiable, que es informar a la comunidad, pero la información tiene que también entender cuáles son las consecuencias que puede provocar. Y tú ponías un tema que no es menor, asociado, por ejemplo, en este caso, a la situación del tío abuelo. Tú decías, estuvieron a punto de lincharlo. Yo recuerdo haber visto las imágenes de cómo trataban de apedrear el cuartel de la PDI, cómo luego trataron de entrar a la cárcel con motos para poder sacarlo de ahí y agredirlo, y resulta que hoy día estamos en una situación en que la defensa va a pedir su sobreseimiento porque no hay antecedentes que permitan una imputación a su respecto. Entonces, ¿qué hubiese pasado si a esa persona lo hubiesen logrado agredir? ¿Cuál sería la consecuencia para quienes generaron comunicacionalmente todo un entorno que favoreció esta actuación ciudadana como despiadada en relación con esta persona? Entonces hay que ser responsable, y en ese sentido me parece que tocar estos temas es imprescindible en los medios de comunicación, y avanzar también en lo que involucra la responsabilidad y la ética también es fundamental. Patricia, claro, mira, nosotros estamos ahora desplegados en el sur viendo qué ocurre con esto, y para mí, antes de darle el pase a Patricio, hay un problema con el equilibrio, porque muchas veces, si estos casos no salen en la prensa, las fiscalías no investigan. Nos pasó con Fernanda Maciel. No voy a decir que las fiscalías no investigan, digamos que no son celosamente dedicadas a su principio. Déjame preguntarle a Patricio cómo está la situación allá, y sigamos analizando cómo se ha cubierto esta noticia y cómo ha devenido la investigación, los fallos que ha habido y las responsabilidades que aquí compete, no por echarle la culpa a nadie, sino que para corregirlos precisamente. Patricio. Sí, Rafa, buen día nuevamente. Les vamos a mostrar lo que está ocurriendo a esta hora. Hay poca gente en el exterior, porque hay que explicarlo también. Hay un protocolo que se ha establecido, hay un protocolo que está establecido por el paso a paso, este plan nacional de prevención del COVID-19, y es por eso que acá también se está viendo de esa manera, respetando los aforos. Hay una lista, solamente pueden ingresar los familiares más directos. Lógicamente que por instancias, por momentos, hay mayor flexibilidad, pero estamos también en un espacio abierto. Hay que entender también aquello que se ha estado dando en este lugar para poder despedir de esta manera también a Tomasito. Pero hay una lista para que puedan ingresar los familiares, y adentro, además de esta sede, hay un aforo lógico mucho más reducido y son menos las personas que están en el interior. Eso es lo que ha estado ocurriendo acá en este lugar. No ha podido venir la comunidad a despedir a Tomasito a este lugar. Eso también es importante decirlo, es positivo también desde el punto de vista de la pandemia, de poder controlar también los aforos. Sí, ya lo escuchamos hace algunos minutos también, una vez que conversábamos con Elisa Martínez, la abuela de Tomás. Ella ha hecho un llamado a quienes quieran despedirlo, que lo hagan tal vez afuera en el camino, salgan de su casa y lo despidan de esa manera, pero no concurrir, por ejemplo, al cementerio. Ahora, con respecto a lo que estaban conversando ustedes, Rafa, también permíteme, uno a veces, claro, no quiere caer en la autorreferencia. Ha habido también cuestionamientos
a este tipo de coberturas, a esta cobertura puntualmente, la presencia de los medios de comunicación, pero nosotros que hemos conversado, Rafa, con la familia, la propia Estefanía, Elisa Martínez, han destacado también el trabajo que ha tenido los medios de comunicación. Acá también ha habido por momentos algunos errores, ha habido también algún momento en que seguramente hemos estado mucho más encima de la familia, pero ellos sí han valorado la presencia de los medios de comunicación, nos lo han hecho saber. Yo he conversado con ellos, nos han dicho que gracias también a la presencia de los medios de comunicación, de los canales, de las radios, el caso de Tomás ha podido estar también ahí en primera plana, puesto que ellos nos dicen, si ustedes tal vez no estuvieran acá, sería mucho más difícil, sería mucho más complejo también para poder llegar a una verdad, sea cual sea también esa verdad. Pero eso también yo lo quiero dejar de manifiesto, porque así como también hay muchas críticas también a través de redes sociales, yo les quiero contar también a ustedes, sinceramente, y sin caer en la autorreferencia, que ese es el mensaje que ellos nos han entregado. Y ustedes también han escuchado, por momentos, en transmisiones en vivo, cuando han hablado también los padres de Tomás, los familiares, han valorado también aquello. No ha habido alguna crítica también a los medios de comunicación propiamente tal, si es que ellos estuvieran tal vez enojados con nosotros. Eso no ha ocurrido. Sí han valorado que estemos acá, que le podamos dar también cobertura a este caso. Puede haber cuestionamientos también en la forma en la que llevan muchos medios de comunicación esta noticia, pero en el fondo ellos sí consideran que es importante que este caso pueda estar en la cobertura, pueda tener ahí lógicamente la cobertura necesaria para que el caso lógicamente pueda estar ahí sobre la mesa, para que luego de este funeral, que es muy importante, ahí también había mucha preocupación, qué es lo que va a ocurrir después de este funeral. Quieren que, lógicamente, acá siga la atención para ver qué ocurre con esta investigación de este caso, que todavía no ha podido establecer qué es lo que ocurrió con la desaparición y muerte de este niño. Sí, Patricio, yo creo que tú das en el clavo. Yo creo, y lo conversábamos recién con Patricia Muñoz, de que muchas veces los familiares, cuando hay un niño involucrado, agradecen que la prensa esté ahí porque esto pone el tema, lo visibiliza, lo pone en la palestra y hace que de alguna manera las instituciones funcionen con mayor celeridad. Y también quiero integrar a Patricia esto. Ella hacía una crítica, por ejemplo, a la filtración de una autopsia o a las medidas que se dan, que se toman cuando hay un fiscal que tiende a, digamos, hiperventilarse, por llamarlo de alguna manera, o aventurar tesis. Me parece, Patricia, que tu opinión iba más bien por ahí, pero me gustaría que volviéramos al hecho de que, desgraciadamente, por alguna razón que habría que determinar, digamos, los organismos auxiliares no tienen ni claridad en los protocolos cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, ni tienen la celeridad que se requiere cuando no hay prensa cubriendo el asunto. Sí, mira, me gustaría enfocarme en lo que decía Patricio desde allá. Yo creo que el tema no es la cobertura, ¿no?, sino que es la forma en la que se cubre. Y el impacto que tiene muchas veces esa cobertura en precisamente tanto las personas involucradas, desde todo punto de vista, no solo las víctimas, sino que también a quienes se puede sindicar como responsables de los hechos. Claro. Y también el impacto que eso puede tener en una investigación. Obviamente, nosotros vivimos en un país donde las instituciones deben hacer su trabajo sin necesidad de que la prensa esté diciendo o exigiéndolo a través de la difusión pública de lo que pasa. Eso me gustaría dejarlo como un punto central. O sea, acá lo que no debiera pasar es que yo necesite o que la gente crea que si la prensa no interviene, la fiscalía no investiga los casos. Para decirlo como en términos bien concretos, ¿no? Tampoco podemos sostener que eso haya habido casos en lo que no sea una realidad. Y eso es preocupante y es grave. Y debe ser abordado por la institución responsable de la investigación, indudablemente, porque son los responsables de exigir, por ejemplo, a las policías las acciones necesarias para poder obtener antecedentes. Dicho todo eso, yo creo que es súper importante el foco que tú consignas, Rafa, en relación con qué pasa con las causas donde hay niños, niñas y adolescentes como víctimas. Porque en términos del deber que tenemos como Estado de Chile, en ese tipo de investigaciones debiera ser un proceso mucho más rápido, ¿no?, y mucho más riguroso en términos de cómo se distribuye y se prioriza el trabajo que se ejecuta tanto por el Ministerio Público como por los organismos auxiliares. Y eso pasa indiscutiblemente también
por saber cuáles son las responsabilidades que yo como institución pública tengo cuando me enfrento a un trabajo donde hay niños, niñas y adolescentes. Y te pongo como un ejemplo muy significativo y lamentable en relación con este tema. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto del estallido social. Claro. Donde nosotros hace unos días hicimos una presentación de una nota técnica donde queda de manifiesto que más de la mitad de las causas están terminadas sin que tengamos hasta la fecha identificación de quienes, siendo agentes del Estado, violentaron sus derechos. Entonces, lo que quiero poner en perspectiva acá es reforzar el punto que tú indicas en términos de que el desafío para quienes ejercitan las investigaciones penales, y no solo hablo del Ministerio Público como encargado de dirigirlas, sino que también las policías, el médico legal y todos sus organismos auxiliares, es entender que cuando el Estado se enfrenta a un niño, niña, adolescente víctima, tiene una responsabilidad y un deber que tiene que ver con ser suficientemente rápido en la investigación, diligente y dar cumplimiento estrictamente al deber de protección reforzada que el Estado tiene en relación con esta población por su situación de particular vulnerabilidad. Y eso desafortunadamente no se ve en todos los casos. Y ahí es donde entra esta conciencia colectiva, desafortunadamente en muchos casos basada en la realidad, de que si la prensa no interviene, no hay posibilidad de resultado. Y ese es el peor escenario posible. Y si a eso tú añades una cobertura que resulta irresponsable en relación con difundir antecedentes de manera indebida, claro, que además se interpretan sin tener el conocimiento técnico, obviamente lo que haces es poder exponer esa investigación penal a la imposibilidad de llegar a un resultado, y por mucho que la familia esté agradecida de la labor de la prensa, eso igual puede tener consecuencias negativas al exponernos a no encontrar la verdad de lo ocurrido. No sé si logro explicar un poco el contexto en términos genéricos. Sí, claro. Ahora, cuando hablamos de los fallos en la investigación, Pati, y esto parece nombrarlo varios de los involucrados, esta masiva afluencia de voluntarios que todos vimos con emoción, que todos vimos con esperanza, con la ilusión de encontrar vivo a Tomás, al final ha devenido en que se destruyeron evidencias, no se acercó el sitio del suceso, que por lo demás era enorme. ¿Existe claridad sobre estos protocolos? ¿A quién le compete? ¿Quién es la persona? ¿Debe llegar la Policía de Investigaciones? ¿Debe llegar Carabineros? ¿Debe llegar Fiscalía? Es decir, antes de que entre ningún voluntario, a mí me levantan todo el lugar, me hacen un cerco, levantamiento fotográfico, planimétrico, se busca evidencia. ¿Quién es el encargado? O, para decirlo un buen chileno, ¿quién tiene la culpa de que eso no se haya respetado en esta oportunidad? El fiscal. La fiscal. El fiscal. ¿Y a quién le reclama? ¿A quién le reclama? ¿La familia o la ciudadanía? Mira, te explico lo que pasa, Rafa, en relación con esto. La Fiscalía de Chile, muy acertadamente, y después de, no sé si tú recordarás, pero la diputada Olivera generó una comisión investigadora de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en Chile. Sí. Que es un tema que nosotros como país no hemos abordado con suficiente profundidad. Pero solo a modo de ejemplo, el año 2019 hay más de 200 niños que no se sabe dónde están. 200. Entonces, sí. Horror. Creo que eran 199 según el informe de Carabineros, ¿no? Esas estadísticas son del año 2019 y esto te demuestra que el tema de niños, niñas y adolescentes desaparecidos es un tema muy importante y muy relevante que no ha tenido la cobertura suficiente desde el punto de vista de intervención institucional que permita también favorecer en términos comunicacionales, relevarlo como una necesidad de intervención adecuada por parte del país de su institucionalidad. Pero a raíz de esta comisión investigadora, donde nosotros como Defensoría de la Niñez participamos, el Ministerio Público creó un protocolo para la investigación de presuntas desgracias. Porque ¿qué es lo que pasa acá? Cuando desaparece una persona, adulta o niño, lo que se genera es una causa por presunta desgracia, ¿ya? En estricto rigor, la presunta desgracia no es un delito. Claro. ¿No? Porque no sabemos qué es lo que pasó. El punto es que cuando tú te enfrentas a una presunta desgracia como fiscal, tú debieras partir de la base de que puede ser un delito y, por tanto, decretar y disponer aquellas diligencias que te permitan que en aquellos casos en que sí vamos a terminar investigando un delito, tú hayas logrado asegurar debidamente la prueba
en el lugar donde se produce, por ejemplo, la desaparición. Pero si tú investigas esto como el niño va a volver, ¿para qué vamos a recordar nuestra nefasta experiencia con Alto Hospicio cuando teníamos autoridades de gobierno, subsecretario del Interior, diciendo que las niñas se habían ido a prostituir a Bolivia o a Perú, entonces ¿para qué las vamos a buscar? ¿No es cierto? Ese prejuicio que existía en Alto Hospicio no se ha erradicado completamente cuando se produce la presunta desgracia de un adolescente, por ejemplo, ¿no? O de adolescentes. Es como, no, salieron a carretear, seguramente van a volver, por ejemplo. Entonces, no sé si logro explicarme, pero la responsabilidad de uno como fiscal, y esto lo digo habiendo sido fiscal, claro, es, en esos casos, ponerte en el escenario, en el peor escenario. Ojalá cuando uno se enfrenta a una presunta desgracia, uno quiere que ojalá el chico esté con su amigo y vuelva, obviamente quiere eso. Pero si tú no te aseguras, investigando desde un inicio como que eso es un posible delito, pasa lo que pasó en este caso. Más allá de la extensión del terreno, que pudiera ser difícil una cobertura total en términos del control del sitio del suceso, al menos lo que parecía indispensable era el sitio del suceso concreto desde el cual el niño había desaparecido, ¿no es cierto? Y una proyección relacionada también con la edad de Tomasito y las posibilidades que tenía de recorrer un sector determinado en razón de su edad, que es coherente además luego con la situación del hallazgo, que se produce a una distancia, recordarás tú, no tan extensa respecto del lugar donde fue visto por última vez. Entonces, en ese sentido, la Fiscalía establece un protocolo de actuación que desde mi perspectiva no se cumple ni se satisface por las actuaciones que se tuvieron en un inicio por la Fiscalía de Arauco y por lo tanto eso tuvo como consecuencia luego en las situaciones a las que hemos tenido acceso. Ahora, indudablemente lo que no puede pasar acá es que nos pongamos a cuestionar a quienes con una disposición y generosidad indiscutible quisieron colaborar en la búsqueda y poder encontrar a este niño que tenía a todo un país en vilo, por lo que es evidente, ¿no? O sea, nadie quiere que un niño se pierda, nadie quiere que un niño desaparezca y nadie quiere que un niño sea encontrado en la situación y condiciones que todos conocemos desafortunadamente en este caso. Precisamente lo que nos dice... Precisamente lo que nos dice el tuit, lo que tú estás mencionando. La Uperita dice los que no quieren seguir viendo el caso de Tomasito, que vean otra cosa, pero por favor no dejen de hablar de él hasta que se sepa la verdad y se haga justicia y también vuelvan a hablar del Sename. En este país todo se soluciona olvidando, ya no tenemos mala memoria, y en eso es un tema en el que tú también has estado, o usted, Patricia, ha estado sobre lo que ocurre en el Sename. Karen dice, tenemos mala memoria, efectivamente. Aunque les pidan disculpas a la familia y sobre todo a la madre de Tomasito, ese dolor jamás se borrará. En Chile las víctimas son humilladas por el sistema. Yo llevo un año tratando de hacer justicia. Saludos desde Pedro Aguirre Cerda. Mónica dice que es clara y contundente. Pati, un agrado escucharla. En eso concordamos. Es un agrado escuchar esa claridad, esa meridiana claridad sobre uno. A mí me interpela mucho lo que tú dices. Las instituciones deben funcionar más allá de que la prensa esté arriba o no. Desgraciadamente, hay que reconocer que eso no funciona así o no funciona así siempre. No quiero ser injusto con fiscales, policías, carabineros y con una infinidad de personas que hacen su labor seriamente y con diligencia y acuciosamente, pero también es cierto de que nos ha tocado ver casos donde esto se posterga, se siguen líneas de investigación equivocadas, las familias piden durante meses una diligencia, no se les explica en qué está el caso y eso genera un daño social, una pérdida de confianza en las instituciones que se demora mucho en recuperarse. Totalmente. O sea, a nosotros nos pasa como querellantes. Yo tengo una causa por homicidio, por omisión en la 7ª región de una niña que estaba bajo cuidado del Estado. Qué horror. Llevamos esperando 2 años sin decisión y te juro que me encantaría que la cubriera la prensa. Porque me parece que es inaceptable que se demore tanto. Entonces, el punto es que eso no debiera ser necesario. Y ahí hay un desafío para las instituciones, indiscutiblemente. Y para nosotros la piensa también. Patricia Muñoz, defensora de la niñez, te quiero agradecer el tiempo que nos has dedicado este sábado en la mañana para hablar del caso de Tomasito. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas tardes.